Buenos días, mi nombre es Tatiana Álvarez Ortiz, soy docente de básica primaria de la institución educativa Santo Tomás de Aquino del municipio de Titiribí. El día de hoy quiero compartir con ustedes la experiencia vivida el año pasado con el programa de Alianza por la Educación desde el CTA y con el patrocinio de Fraternidad Medellín, en donde debido a la contingencia que tuvimos, nos brindaron un acompañamiento para el desarrollo y planeación de guías multidisciplinares y transdisciplinares. Toda la experiencia del año pasado estuvo acompañada por Juliana Zapata. Un agradecimiento a ella porque de verdad que aprendimos bastante. Y les voy a contar un poquito de qué fue el trabajo, de cómo lo hicimos y de algunos, digamos, productos que pudieron obtenerse con este trabajo. El trabajo multidisciplinar lo empezamos a trabajar desde el segundo periodo, finalizando el segundo periodo. En mi caso, tuve la oportunidad de hacer todo el proceso con mi compañera Marta Lorena, quien me acompañaba también en la estrategia de matemáticas en la institución. Y yo creo que las dos aprendimos mucho. No solo del desarrollo de las guías, sino de trabajar en equipo y de mirar cómo las áreas que ella orientaba y que yo orientaba las podíamos integrar de una manera que generara a los estudiantes un aprendizaje significativo. En el transcurso de las planeaciones, la profe Lorena y yo estuvimos acompañadas por otras docentes y desde la estrategia nos dieron todo el apoyo para realizar las guías. Los primeros ejercicios fueron un poquito, el primer ejercicio como tal fue un poco más difícil, ya los otros salieron como más fácil. Lo primero en el desarrollo de estas guías multidisciplinares es dejar de un lado el hecho de que no, yo cómo voy a unir esto, cómo lo voy a hacer, no. Es poder poner a conversar esas áreas, porque esas áreas, el conocimiento no está fragmentado, nosotros no vivimos de manera fragmentada, nosotros vivimos unos hechos en nuestra cotidianidad que están relacionados con cada una de las áreas del conocimiento. Yo no digo, voy a pelar este banano y esto es de ciencias, voy a hacer esto y voy a ir y esto es de matemáticas, no. Nosotros vivimos en un mundo donde el conocimiento fluye y ese conocimiento está relacionado con todas las áreas, entonces es primero entender eso. Lo segundo es encontrar un punto común, y no fijarme solamente que son unas temáticas en específica las que yo tengo que ver, no. Es como poder también salir un poquitico de ese esquema, es que yo les tengo, perdón, yo les tengo que enseñar este tema y este tema y este tema, no, salir un poco de ese esquema es buscar el desarrollo de unas competencias desde un hilo conductor que me permita ir integrando todas las áreas que yo quiero poner a conversar en ese momento. Por ejemplo, acá, la profe Lorena, la profe Gladys y yo, desde el área de tecnología, matemáticas y ciencias naturales, dijimos, listo, vamos a coger un tema que sea contextualizado en el momento, vamos a hablar algo del municipio y a partir de ahí vamos a empezar a unir las temáticas de cada una de las áreas. Entonces, en este caso, lo primero es eso, hicimos esa lluvia de ideas de cómo podíamos trabajar, qué es lo que queremos trabajar, y empezamos a ir enlazando en ese hilo conductor y bajo esta pregunta detonante que tenemos aquí, cómo es el suelo y el agua de mi municipio. Entonces, desde ahí empezamos a enlazar y lo que cada área podía ir aportando, ¿cierto? Entonces, este ejercicio, este primerito, lo detonamos, por decirlo así, desde un cuento. Entonces propusimos un cuento, ese cuento lo hicimos las profes porque es un cuento contextualizado a la realidad de Titiribí. Les contamos a los niños un recorrido desde la meseta, clima frío, hasta el río Cauca, clima cálido, y muchas cosas que podían observar en ese recorrido. Y ya luego entonces empezamos a hacer unos ejercicios de experimentación y unos ejercicios en donde ellos miraban probabilidad, en donde ellos podían trabajar cosas que observaron, cosas que leyeron en el cuento y que pueden observar en su diario vivir.
Entonces propusimos unos ejercicios muy experimentales, en donde trazaron recorridos, en donde hicieron y pudieron observar el ciclo del agua, en donde hicieron ejercicios de purificación del agua y ejercicios de germinación para mirar cómo podía aprovecharse el suelo y el agua del municipio, y de cada uno sacamos unas conclusiones. Luego ahondamos un poco más, ¿cierto? Entonces en cada ejercicio de experimentación, entonces ahondamos un poco más en las temáticas, en los del recorridos, entonces vimos magnitud, vimos cómo convertir esas unidades de medida. En este caso trabajamos con la longitud y con el tiempo. También nos puntualizamos un poco más en ese ciclo del agua y en ese ejercicio de purificación. Entonces ahí enfatizamos un poco más en ciencias y vimos esa potabilización del agua, entonces también la vimos desde ese carácter tecnológico de cómo el hombre puede, a través de su ingenio y de sus experimentos, hacer que el agua sea purificada para llegar a nuestros hogares. Por último, concluimos con un tríptico. Entonces, en este tríptico los estudiantes plasmaron muchas cosas de las que habían aprendido a lo largo de la guía. También hicimos un ejercicio que me parece que fue muy interesante, porque desde Alianza nos capacitaron en el diseño de rúbricas, en esas rúbricas para el ser, saber y hacer, para que el estudiante desde su autoevaluación o coevaluación con su acompañante, con su adulto, con su acudiente, pudiera él mismo reconocer el nivel de desarrollo que había tenido de las actividades y sus desempeños. Me parece que fue un ejercicio sumamente interesante. También hicimos, digamos, este tipo de planeaciones para grado quinto, y también para el tercer periodo tuvimos la oportunidad de trabajar de manera multidisciplinar con diferentes áreas, no siempre trabajamos con la misma área. Por ejemplo, en este primer ejercicio con grado quinto, fue un ejercicio bastante interesante. Pusimos a conversar a religión, matemáticas, educación física y tecnología, y a veces decíamos, bueno, religión, ¿qué hacemos? Entonces todo parte de esta pregunta detonante, cómo hacer un plan ecoturístico para conocer mejor el municipio de Titiribí, y ese plan ecoturístico parte desde lo religioso, ¿cierto? De cuáles son esos sitios religiosos que tiene el municipio, no solamente desde lo católico, sino que también vamos un poquito más allá de cómo, digamos, de cómo eran esas prácticas religiosas y que tenían los habitantes que antes estaban en el municipio de Titiribí. Fue un ejercicio de entrevista, esas entrevistas estuvieron muy chéveres, algunas de ellas fueron compartidas por el grupo de Facebook institucional. También otros ejercicios los compartimos en unas veladas institucionales, porque de verdad que los estudiantes mostraron unas grandes habilidades comunicativas en este caso. Hicimos un ejercicio de convenciones, también de esos recorridos que podemos hacer marcando sitios que pudiéramos conocer del municipio, no solo por lo religioso, sino por otros atractivos turísticos que tiene. Hicimos nuevamente ejercicio de relacionar la magnitud, y hicimos ejercicios de ubicación de esos sitios, tanto en el casco urbano como, digamos, en donde los puedo reconocer ruralmente. ¿Qué objetos me sirven para hacer esos tipos de recorridos ecoturísticos? Entonces miremos que aunque creamos que no, desde lo experimental y desde que nosotros empecemos a relacionar unas competencias propias de las áreas, se pueden hacer unos grandes ejercicios de carácter multidisciplinar o transdisciplinar con los estudiantes. Por último, a los estudiantes entonces les propusimos desde lo físico, qué alimentación se necesita, qué actividades se necesitan. Entonces fue muy interesante. Ellos también como su conclusión hicieron unos trípticos, entonces donde marcaron rutas, por qué visitar esos lugares, qué caminos pueden tomar, cómo cuidamos el ambiente, qué provisiones llevar, qué tecnología podemos tener a la mano
fueron diferentes ejercicios que de verdad lo dejan a uno con ganas de seguir ahondando en el tema y que ellos pueden mostrar esos resultados de una manera integral, así como nosotros les estamos dando un desarrollo de una guía desde lo multidisciplinar, que ellos también entonces puedan darnos unos productos desde lo multidisciplinar. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que se animen a seguir planeando desde lo multidisciplinar. De verdad que son ejercicios bastante interesantes. Tener claro que el conocimiento está integrado y que de esta misma manera podemos trabajar integrado con los estudiantes, trabajar desde su contexto, proponer unas preguntas detonantes, interesantes, que les puedan dar respuesta en el desarrollo de la guía y siempre tener claro un hilo conductor. Entonces, antes hacer ese ejercicio de planeación desde ese hilo conductor que voy a ir aportando desde cada área para que mi propósito se pueda cumplir. Muchas gracias por la atención prestada y bueno, esa fue la experiencia que viví el año pasado con la profe Marta Lorena y con mis estudiantes de grado cuarto y quinto, y de verdad que tuvimos unos productos bastante interesantes y significativos desde el desarrollo de guías integradas. Un feliz día.